Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te pedimos, Padre, en esta mañana que el Espíritu Santo, el autor de la palabra, sea dándonos entendimiento de ella y que, amado Salvador, lleve el fruto para el cual la envías. Que comprendamos, Señor, tus objetivos en nuestras vidas. Que tu palabra sea luz, oh Padre amado, para que la pongamos por obra. Quita todo estorbo, distracción, molestia que el enemigo quiere interponer para estorbar tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a todos nuestros hermanos que están pasando enfermedades, angustias, necesidades, enfermedades. Padre, que tu mano amorosa, piadosa, los levante, los fortalezca, los anime, y seas tú obrando en sus vidas para gloria y honra de tu santo nombre. Sí, Señor. Pedimos, Padre, por tu iglesia, que la bendigas, Padre, que proveas en todo. Tú seas obrando poderosamente con tu provisión y con tu guía, Señor. Bendice nuestro país, oh Padre, a nuestros gobernantes, que busquen tu rostro, que busquen tu voluntad, para que este país tenga mejores días. Sí, amado Dios, ponemos esta predicación en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay un pasaje en la Escritura que nos habla de instrumentos. ¿Qué clase de instrumentos podemos ser? En la iglesia del Señor, en la iglesia de Dios, hay de todo. Y Dios utiliza a los unos, pero también Satanás utiliza a los otros. Sí. Y quiero leerles de la segunda carta a Timoteo, segunda a Timoteo, desde el verso 19. Dice el Señor en su palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, entendamos eso, la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí el autor sagrado nos dice que en la iglesia unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Depende en cierta medida lo que el instrumento quiera hacer. Sí, como creyentes. Miren lo que ocurrió en la vida de Faraón. En el capítulo 9 de Romanos, ¿no? Dios habla de Faraón. Romanos 9, leo el verso 17. Romanos 9, 17 dice: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿No? Faraón, siendo un impío, un hombre perverso con corazón perverso, Dios, a través de este hombre con un corazón maligno,
Dios se valió de ese hombre, lo utilizó de instrumento para que su nombre sea glorificado. Dios se valió de lo que era Faraón para que su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado. Sí, dice aquí que él endureció a Faraón, pero no es que Dios puso maldad en el corazón de Faraón. El Faraón ya tenía el corazón malo, ya tenía el corazón perverso. Eso lo tenía Faraón. Y Dios utilizó a este hombre, ¿no?, para que por medio de él, de tanta maldad, él mostrara su bondad para con su pueblo, para con sus hijos. Fue instrumento. Y hermanos en la fe, llegados a la iglesia del Señor, debemos saber, recordar que somos llamados a ser bendición, a ser instrumentos para bendición. Una vez que hemos abrazado la fe cristiana, una vez que nos hemos convertido a Cristo, usted y yo hemos recibido la bendición más grande que hay, el ser salvos. Sí, la bendición más grande que hay. Pero no, esa bendición no debe quedarse con nosotros. Esa bendición debe también irradiarse a los demás. Fíjense lo que Dios le dice a Abraham. Capítulo 12 de Génesis. Génesis 12. Leo aquí los versos 1 y 2. Dice el Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. ¿No? En el Evangelio según San Juan, el Señor nos dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, somos puestos para dar bendición, para ser de bendición. No somos creyentes simplemente que ya contentarnos con ser salvos. Debemos o anhelamos ser bendición a otros, ser de bendición a otros. Sí, hermanos. Vamos a Mateo, capítulo 25. Hoy estamos más en una especie de estudio bíblico. Mateo 25. Leo dos versos aquí. Versos 24 y 25. Dice el Señor en su palabra: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Miren, cuando se trata de pruebas de la clase de instrumentos, ¿no?, nosotros pedimos: Dios, bendícenos. Señor, queremos esto, queremos aquello, ¿no? Pero Dios nos ha dado dones y talentos que deben servir para bendecir a otros. Es el anhelo de Dios para con sus hijos. Bueno, Dios reparte talentos, ¿no? Y viene un hombre a quien solo se le había dado un talento. Y ese talento no lo hizo reproducir. No lo hizo reproducir. Sí, simplemente le fue mal en los negocios. Estoy aquí, escondió el talento, dice: voy a perder, ¿no? Mejor se lo entrego tal como está el Señor. No. Lo que Dios nos ha dado debe reproducirse para bendición de otros. Los otros que habían hecho reproducir el talento, Dios los dio más y les dio más. Pero cuando una persona, un cristiano, una cristiana, es salvo o es salva y no se reproduce, me refiero al sentido de que
no testifique de Cristo. Les hablo de esta manera, ¿no? Se recibió 10 personas en su familia, 10 personas, o en su barrio, o en su lugar de trabajo, o, escúchame bien, en su familia. 10 personas. Y de las 10 personas no le habla a ninguna. A ninguna le habla del Señor. A ninguna le dice nada de Cristo. Ni compañero, ni amigo, ni familiar. No les habla nada de Cristo. Usted debe hacer producir lo que el Señor ha hecho con usted. Ah, sí, ser de bendición. Para eso estamos. Claro que hay algunas otras interpretaciones que se le da al pasaje. Pero, mis hermanos, estamos hablando de ser de bendición. De ser de bendición. Instrumentos de bendición. Sí. Si yo Dios me ha dado el privilegio de contar en la oficina, en mi trabajo o en mi familia. Dios me ha dado la oportunidad, siendo el único cristiano o la única cristiana, bueno, voy a reproducir lo que Dios me ha dado, testificando a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros acerca de Cristo. Pero ¿qué ocurre? No le hablo a nadie de Cristo. Y el Señor viene a decirme dónde está lo que yo te di. Te di la salvación para que la dieras a otros, te reproduzcas. Pero no sucede así. No sucede así. Y decimos, Señor, tuve miedo o tuve vergüenza de testificar. Tuve vergüenza de que alguien me diga y me haga quedar mal. No, Señor, por eso me quedé callado, no digo algo. ¿No? Jesús es concluyente aquí. Siervo malo y negligente. Así lo llama el Señor. Si somos de Cristo, si hemos recibido la bendición mayor, la bendición de ser salvos, de que tenemos vida eterna, eso debemos hablarlo, debemos repartirlo. Sí, hay unos que tienen la oportunidad de hablarle a muchas más personas, otras a menos, pero todos los cristianos, todos los creyentes. Hace unos años tuve la maravillosa experiencia, ¿no? Una invitación que me hicieron unas hermanas acerca de un hombre sordomudo, ¿no? Que andaba predicando el evangelio por el mundo. ¿Y a dónde? ¿A quiénes? Bueno, a una fundación aquí en la ciudad para sordomudos. Y estaba viendo ahí algo extraordinario, ¿no? Con los signos y todo, hablándoles el evangelio en el lenguaje sordomudo. Hablaba el evangelio. No había impedimento para él. Y andaba por el mundo predicando el evangelio a los sordomudos. Él, sordomudo, a los sordomudos. Se reproducía ese hombre. No vio limitaciones en eso. Él había recibido la palabra así, ¿no? Con una maestra que le enseñó a leer por medio del método de Braille y todo eso. Y él dice, no, yo también quiero que otros conozcan a Cristo, que otros sordomudos conozcan a Cristo, que no tengan impedimento para eso. ¿No? Ciegos y sordomudos. Era el ministerio de él. Y Dios lo estaba utilizando y lo sigue utilizando para su gloria y para su honra. Sí, él no se quedó con el talento guardado. Él no se quedó con lo que Dios le dio guardado. No, para nada, para nada. Mis hermanos, Dios utiliza sus instrumentos. Faraón, Dios utilizó. ¿Para qué? Porque este hombre se puso a perseguir a los israelitas y quería acabarlos. ¿No? Bueno, nosotros también tenemos personas a quienes no les caemos bien y que son difíciles de amar. Son difíciles de amar. Sin embargo, tenga presente esto. Los que nos rodean no están por gusto rodeándonos, ya sea en la familia, ya sea en el lugar de estudios,
ya sea en el lugar de trabajo, si le caemos mal a alguien, si ese alguien está hablando mal de nosotros, o si ese alguien nos ha querido hacer daño o nos está haciendo daño, tenga algo por seguro, es instrumento de Dios para usted. ¿Cómo, pastor? Sí, tal como Faraón fue utilizado como instrumento de Dios para bendecir a Israel, bueno, aunque usted no lo crea, esas personas que nos tiran piedras, que hablan mal de nosotros, que nos hacen daño, son instrumentos de Dios, instrumentos del Señor. En Mateo capítulo 5, libro de Mateo 5, quiero leerles aquí versos 43 y 44. Está hablando el Señor y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dense cuenta. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice por qué y para qué. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Qué maravilloso el Señor. Él quiere que seamos como Él. Recordemos al Señor Jesucristo allí crucificado. Lo escupieron, lo golpearon, le jalaron el cabello, le jalaron la barba, o sea, lo escarnecieron, lo escarnecieron. Sin embargo, el Señor dice al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús oró por ellos, y el objetivo del Señor es que sus discípulos, sus seguidores, nosotros que hemos abrazado la fe de Cristo, la fe en Cristo, seamos como Él. Seamos como Él. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y lo que quiere el Señor, hermanos, a través de esas personas que buscan hacer daño, que están hablando mal de usted, que están calumniándolo a usted. Sí, ahora mismo de alguna forma le están haciendo daño y usted se siente con ira, se siente con ganas de desquitarse y de regresarle la maldad. Bueno, el Señor dice, no lo hagas, bendícelos. ¿Cómo se puede bendecir a alguien que nos está haciendo daño? Se lo digo cómo, hermanos. Si hay personas, solo visualice una persona que le está haciendo daño. Tenga el nombre en su corazón, en su cabeza. Pídale al Señor por esa persona. Señor, hazle ver a este hombre o a esta mujer. Hazle ver lo que está haciendo daño. Y Señor, ilumina su corazón. Ilumina su corazón, Señor. Ilumina su alma. Que Él busque tu rostro, Señor, y lo perdone. Y que sea salvo, que sea salva. Ore por esa persona. Sí, que le está haciendo daño. Usted, siendo cristiano o cristiana, usted no va a ir delante de Dios y decir, Señor, manda fuego del cielo para que consuma a esa persona. Ah, sí. Y yo confieso, claro que a veces nos ha dado ganas de orar así. Pero no corresponde eso como hijo de Dios. No lo corresponde. Dice, el Señor dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y es lo que el Señor nos dice. ¿Para qué? ¿Para qué?
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿No? Otra traducción dice, para que hagas honor a lo que dice ser hijo de Dios, hija de Dios. Porque cuando esas personas están a nuestro alrededor y nos hacen daño, ya sea en el entorno familiar, en el entorno del trabajo, en el entorno de la amistad, o a veces inclusive en el entorno de la iglesia, cuando somos capaces de orar por ellos y bendecirlos, ¿saben? Nos parecemos más a Cristo. Nuestra vida espiritual se hace más fuerte. Y como nuestra vida espiritual se hace más fuerte, también nuestro cuerpo físico se hace más fuerte. Pero aquella persona que prefiere tener rencor, tener rencillas y guardar eso, dice, es que le tengo coraje, es que si pudiera le hiciera esto. ¿Saben? Debilita su cuerpo espiritual y también su cuerpo físico. Se enferma. Se enferma. Porque la contienda, el rencor, la rencilla no le hacen bien a la otra persona. No, pero tampoco a nosotros. El que tiene eso se está haciendo daño, se está enfermando. Y el Señor no quiere eso. No quiere eso. Él quiere que a través de esos instrumentos, porque hermanos en la fe, esas personas son instrumentos de Dios para usted. Para que usted se fortalezca y aprenda a amar. Aprenda a amar. Oh, sí. Sí, sí. Es difícil. No es fácil. Es difícil. Oh, y le está hablando a alguien a quien le ha costado, ¿ah? Aquí hay personas que sí han tirado flechas y dardos para hacer daño, pero en Cristo Jesús, y les hablo por experiencia propia, podemos bendecir a los que nos maldicen, podemos bendecir a los que nos ultrajan, podemos bendecir a aquel que nos está golpeando, tirándonos piedras, tirando piedras. Si Cristo dice que podemos, podemos. Y así es, mis hermanos. Así es. Oh, sí, son instrumentos de Dios. El problema llega cuando es a la inversa. Sí. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3. De la primera carta de Juan. Leo el verso 15. Primera carta de Juan 3:15. Nos dice así la palabra de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es como un asesino. ¿Y saben por qué? Porque si yo soy el que tiene rencor y rencilla y le estoy hablando mal a los demás de alguien en particular, si en su trabajo, por ejemplo, hay un compañero o compañera que le está haciendo daño, está hablando mal de usted y usted guarda contienda, y también cuando esa persona está allí, usted se llena de ira, de coraje y habla mal de esa persona a otros, usted es homicida. Somos homicidas. Somos instrumentos, a pesar de ser cristianos, de instrumentos del diablo para hacerle daño a esa persona. Pero pastor, ¿es que esa persona también me hace daño? Sí. Pero usted es cristiano. Usted es cristiana. No puede reaccionar igual que él o igual que ella. No puede parecerse a él y a ella. Usted tiene algo que él o ella no tienen. No tienen. Pero cuidado. Hay una línea delgada entre ser instrumentos de Dios e instrumentos del diablo. Si yo le devuelvo el mal por mal a esa persona, estoy siendo un instrumento del diablo para esa persona. Estoy actuando igual que él o igual que ella. Si esa persona habla mal de mí, pero yo también hablo mal de esa persona,
soy un instrumento del diablo y no de Dios, a pesar de ser de Cristo. A pesar de ser de Cristo. Y aquel que anda en chismes y calumnias en el trabajo, en la familia o en la iglesia, en cualquier lugar, son instrumentos del diablo para hacer daño, y daño muchas veces irreparables. Por eso, hermanos, en la fe, instrumentos de quién somos. ¿De quién somos? ¿Somos instrumentos de Dios para bendecir a los demás? ¿Somos instrumentos de Dios para que otros conozcan a Cristo? ¿Somos instrumentos de Dios para levantar a otros? En vez de pisarlos, los levantamos. Hermanos, en la fe, somos instrumentos, pero ¿de quién? ¿De quién? En la carta a los Hebreos, quiero leerles aquí capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Leo el verso 8, 7 y 8, para tomar la idea completa. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Sí. Y ahora, del mismo capítulo 3 de la carta a los Hebreos, el verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, tenemos, hermanos, en la fe, ahora mismo, no endurezca su corazón. No se endurezca. Piense en este instante en la persona con la cual usted tiene contienda. Si puede ser un hermano de la iglesia. Piense en eso, piense, diga usted, bueno, es que él me hizo esto. Es que ella me hizo esto. Ay, hermanos, usted lo ha escuchado y lo escucho una vez más. El más fuerte no es el que más odia. El más fuerte no es el que más tiene contienda. El más fuerte no es el que más anda chismeando, hablando mal. El más fuerte es el primero en perdonar. El primero en perdonar. El primero en bendecir. Ese es el más fuerte. Aprenda a perdonar y a bendecir a aquel que le ha hecho daño o le está haciendo daño. El Señor Jesucristo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, para que entiendas que así es como se comportan los hijos de Dios, no como los hijos del diablo. Los hijos de Dios perdonan y oran y bendicen por esa persona. Ora y bendicen. ¿No? Conocí a una hermana en la fe, la conozco porque aún está con nosotros, ¿no? Hermana en Cristo, que ella tenía un puesto hace más de 20 años, tenía un puesto en uno de los mercados de Guayaquil, una persona muy humilde, tiene puesto en sus mercados y con ese puesto en su mercado había criado a sus 3 hijos porque era madre viuda, ¿no? Todos sus 3 hijos ya profesionales, pero ella seguía en ese mercado. Y aquellos que estaban a su alrededor la habían estafado. En una compra la habían estafado. Y encima que la habían estafado, hablaban mal de ella. Y ella, palabras de ella, ¿no? Dice, había buscado gente para que le haga brujería a los que le estaban haciendo daño. Parece mentira, pero esas cosas pasan, hermanos. Y ella me conversaba así, pero escuché la palabra de Dios. Dios habló a mi corazón. Habló a mi corazón. Me convertí a Cristo.
pastor, esa persona me hicieron daño, pero para cuando me convertí a Cristo, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida cambió completamente. Y sabe, pastor, ya no sentía rencor hacia esas personas. Fui y les pedí perdón. Ellos se quedaron asombrados de que yo sea la que pida perdón si ellos me habían hecho el daño. Pero pastor, le fue a pedir perdón. Le dije todo lo que estaba haciendo, la brujería y todo, que me perdonaran, que ahora yo pertenecía a Cristo. Dice, está bien, pero se quedaron anonadados de que yo les pida perdón. Y pastor, cada día que nos veíamos, yo buscaba cómo darles literatura cristiana para que lean. Los invitaba a la iglesia. Y aquí están, pastor, conmigo. Las tres personas que me hicieron daño, aquí están en la iglesia. Aquí están en la iglesia. Digo, eso es solamente la obra del poder de Dios. Sí, le hicieron daño, pero convertida a Cristo, ella revirtió con el poder de Dios, con el poder del Señor, todo el mal que le habían hecho. A punto de que aquellos que le habían hecho daño y a quien ella también quería hacer daño, ¿no?, recibieron a Cristo también. Es que eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que somos puestos para bendición y no para maldición. Somos puestos para bendecir y no para maldecir. Si alguien nos está maldiciendo, o sea, hablando mal de nosotros, si alguien nos anda calumniando, si alguien nos está haciendo daño de alguna manera, oremos por esa persona o por esas personas. Ya sea en la familia, en el trabajo, ¿no?, en la iglesia o en un lugar de estudios, oremos por esas personas. Oremos, porque hay muchos que han sido salvados, orando por ellos. Ore por sus enemigos, porque, mis hermanos, sé que la persona que me ha hecho daño, sé que la persona que ha hablado mal de mí, como sea, sé que Dios la ha permitido que esté allí para que yo aprenda a amarla, aprenda a amarlo. Sí, Dios ha permitido, son instrumentos de Dios para que yo aprenda, para que me haga fuerte en Él. Por eso, hermanos, en la fe, por eso les pido en el nombre del Señor, y usted se pregunte, instrumentos ¿de quién somos? Instrumentos, ¿para qué somos? ¿Somos instrumentos de Dios? O aún, repito, aún siendo cristianos, podemos ser instrumentos del diablo. Como lo fue Pedro en Mateo capítulo 16. Leo los versos 22 y 23. Mateo 16, versos 22 y 23, dice así. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro quería impedir que Cristo vaya a la cruz. Y el Señor le responde, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siendo Pedro amigo de Jesús, siendo Pedro alguien que en verdad seguía a Jesús, sin embargo, pudo ser instrumento del diablo, ¿no? El diablo quería utilizarlo para estorbar el camino de la cruz. De la misma manera, hermanos, en la fe, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, podemos ser tropiezo
e instrumentos de Satanás para hacer daño a otros. Dios tenga misericordia de nosotros, que ni nuestra lengua, ni nuestros hechos sirvan de instrumento. Oh, sí, instrumentos de Satanás para hacer daño a otros, sino todo lo contrario. Que nuestra lengua y nuestros hechos sean instrumentos de Dios para bendecir a los que me rodean, para bendecir a mi prójimo, porque somos puestos para bendición. De gracia recibiste, dad de gracia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.